Somos 1, 2, 3, 5 familias. Si nos desunimos aquí están muertos ya, el pueblo se muere de todo. Si se van adentro. Voy a sacar porque si no... ¡Chiva! ¡Chiva! ¡Vamos! ¡Fuera! Pero... bueno, tiene un beso. Pero yo no me gusta rosa. En ningún momento me sentí un tipo que tengo los años que tengo, ojo. No me pregunto, yo no sé cómo será eso, yo siempre tengo 20 años. Yo voy a morir de pie. Como dice Miguel, vos tenés que morir de pie, papá. No me vas a decir que te va a caer, no. Moriste de pie con 100 más, tomá, yo te lo doy, pumba, a la mierda se fue. Así es. Pero no, está tirado así, no. En la cama. No, déjame, que con alguna mina puedo estar en la cama, claro, todo el tiempo que quiera, pero tirado enfermo, no. Se fue el tren. En el país está lleno de pueblos, así que se fue el tren y quedó todo abandonado. Este es el famoso cartel, Pueblo Fantasma, que genera algunos conflictos. ¿Lo borraron? Ah, yo no lo borré, yo no lo borré. Lo borró un fantasma. Acá decía fantasma. Él que cuando llegó, no hace 1 año, 2 años, pero él ni siquiera del pueblo. Así que tampoco creo que él no tiene el derecho de llamarlo pueblo fantasma. Fantasma será su casa y él, pero nosotros acá en el pueblo no la tomamos así. Fue así, se fue dando. Igual no es una cosa que por lo general te dicen ¿cómo te viniste a vivir al campo? Como si uno un día se hubiera levantado y amaneces así en el campo y está todo bien. Y me parece que es una elección que yo por lo menos me siento muy cómoda, pero no sé bien cómo es que llegué acá, porque mis viejos son de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires. ¡Viva la pesca y la vagancia! Viva la Más puna, cabarucho, menos escuela. viva la puna, viva mi amada. Pasaba a tirar el cuchillo. Si no te va. ¡Epa, que me andan echando! ¿Y cuánto ¿Cuánto? ¿Medio kilo? No, quiere valor 5 pesos nomás. Ah, bueno, dale un poquito abajo. Sí. ¿Qué son? Sí. Muerto con ¿Qué queso hay? Cabra nomás. ¿Cuánto están? 5.50. ¿Cuánto? 5.50. Buena gente, esos son de Buenos Aires, eso me conocen a mí. ¿Cómo tenés los Claro, tengo de hecho mía, casi perdí el ojo, man. ¿Sabéis de qué era esto? Yo no me acordaba, así cuando estaba golpeando el palo, ese de cosas, y yo no me acordaba, ¿no? Y después me acordaba que cuando sacaba el anzuelo de ahí, vino, ¡pa! Me pegó, no, le llevó la punta. Mirá para allá. Tengo hecho pelota, mira. Chico, tengo que se ve. Tengo ahí. ¿No te echaste nada? No somos amigos, nosotros somos otra cosa, vivimos en comunidad, somos otra cosa. Amigo es una cosa así que puede, pero vivir así como se vive, que espero que así que no se rompa la cadena, porque ya he comenzado, mira que en parte se va rompiendo, ¿me entendés? Y eso duele porque ese es malo, ese es fulero, eso ya no va. El pueblo chico es más difícil, porque estás en más contacto. Pues, ¿viste el refrán de pueblo chico, infierno grande? Sí. En el pueblo chico todo el mundo sabe qué hace aquel, qué no hace, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, si lo vio, si salió para allá. Con la que, si lo Sí, viste vos- con... Es peor en el pueblo chico. ¿Comprende?
porque no tenés intimidad. Capaz que en una ciudad son hormigueros así, cruzan así. Nadie sabe nada. Tenés un vecino 20 años al lado tuyo, no sabés de qué vive, nada, qué hace. claro. Aquí se sabe todo. Aquí todo. Así. Todo. Aquí te tiró un pedo a las 3 de la mañana y a las 3 y 5 de la mañana sabe todo el mundo que te tiró un pedo. Es difícil en el argentino. No es difícil. Vos fíjate, vienen los bolivianos, vienen chilenos, vienen de muchos otros países. Son reunidos, los gitanos mismos. Pero el argentino no lo unís, pero ni que lo apreté con la morsa. De Ramos Mejía. Pueyrredón 1039. Nací en Pueyrredón 1016. Limpieza. Limpiaba toldos, marquesinas, vidrio, salones de fiesta, estaciones de servicio, de todo. Confiterías. Y tenía trabajo, pero no daba. Los valles son mi casa. Mi casa es abajo de un árbol, atrás de un cerro, al lado del río, en un pájaro. Son libres y se encuentran en los árboles. Me da bronca y todo cuando un tipo así, ¿has visto? Que comencemos a fanfarronear. Porque me digan, no, yo soy porteño de pura cepa y comencemos a un porteño fanfarrón, como dice. Entonces la gente se pone mal, ¿comprendes? Se pone por la mierda, porque un fanfarrón no puede ser. Hay que pasar un poquito la barrera, tratar de cambiar a la gente de a poquito. Primero tiene muchas cosquillas, después se le va sacando las cosquillas, como que se va habituando, se va adaptando. A veces le resulta a uno un poco transgresor lo que uno hace y muy chocante, pero también le viene bien. Con tal de paso no podés meterte en la personalidad, en la forma de la gente. Pero cuando ya viví un par de años, te das cuenta, aparte mis señores de acá, que la gente tiene un poco de razón. No podés venir de golpe, hacer un bochinche tremendo, meterte en la vida de ellos, querer decirle esto si es así o asá. La mayoría de la gente que vino de afuera tuvo choques grandes con la gente del lugar. Inclusive la gente ahora te ve, que vos viniste de otro lado, así, te mira un poco artesano, si te puede cerrar la puerta te la va a cerrar. Eso que dice que no se adaptan, que esto, no, es que no podés destruir tampoco. Es que tenés que cuidarlo. Si vos has venido a vivir al pueblo, cuidarlo al pueblo. ¿Comprendés cómo es? Entonces no es de entrada, yo destruyo. Yo vengo del culo a la mierda y hago mierda todo y mañana me voy. No es así. Claro, es que no es así. Quedó el impacto de que hubo mucho movimiento, mucha gente. Este era un centro así de operaciones comerciales de toda la zona. Y luego al vaciarse así quedó la sensación de que ya como que no hay nadie. Mucho movimiento había acá, de vagones del ferrocarril que trabajaban toda la noche, hacían maniobras, enganchaban los vagones, llevaban todas las cosas. Era impresionante el movimiento, porque era un pueblo grande, era un pueblo que se movía muchísimo. No era un pueblo cualquiera.